Mi nombre es Norman Bates, y gran parte de mi vida transcurrió en soledad, atrapado entre las paredes de la inmensa casa que se alza como un espectro vigilante sobre el Motel Bates. Desde el exterior, el motel parece insignificante, apenas un refugio para viajeros perdidos en la carretera. Pero la casa es diferente. Sus paredes, agrietadas por el paso del tiempo, parecen susurrar historias que solo yo puedo escuchar. El viento que golpea sus ventanas no es solo un eco natural, es como si la casa respirara, como si se alimentara de los secretos oscuros que encierra en sus entrañas. Aquí, el tiempo no tiene sentido. Los días y las noches se funden en una niebla perpetua de monotonía, donde las sombras se alargan en los rincones, jugando con mi mente, recordándome que no estoy solo. Nunca lo estoy. Mi madre fue, desde la muerte de mi padre, la única figura en mi vida. Me crió sola, y su control sobre mí fue absoluto. No necesitábamos a nadie más. Su amor era protector, sí, pero también opresivo. Vivíamos aislados del resto del mundo, en una burbuja que ella había construido, donde el bien y el mal estaban claramente definidos según sus reglas. El mundo exterior era un lugar corrupto, lleno de tentaciones que, según ella, debía evitar a toda costa. Y el mayor peligro, según mi madre, venía de las mujeres. Eran criaturas traicioneras, engañosas, que solo traían caos y destrucción. Me enseñó a temerles, a desconfiar de sus sonrisas, de sus miradas furtivas, de cualquier gesto que pudieran ofrecerme. Yo, siendo un niño, creí en cada palabra que ella me decía. Mi vida estaba definida por ese miedo, por ese aislamiento, por ese profundo deseo de no decepcionarla. La casa se convirtió en mi refugio y, al mismo tiempo, en mi prisión. No tenía amigos, no conocía a nadie más fuera de esas paredes. Todo lo que hacía, todo lo que pensaba, estaba condicionado por la presencia constante de mi madre. Su voz, firme y autoritaria, dictaba cada aspecto de mi existencia. No podía cometer un error, no podía desviarme de lo que ella consideraba correcto. Cada decisión que tomaba, cada pensamiento que cruzaba mi mente, debía ser aprobado por ella, incluso en su ausencia física. Porque, aunque ya no estaba en cuerpo, mi madre nunca se fue del todo. Seguía aquí, en la casa, en mi mente. Siempre. Observándome, siempre guiando mis pasos. Recuerdo el día en que todo empezó a cambiar. Apareció un hombre en nuestras vidas, alguien que intentó interponerse entre nosotros. La furia de mi madre fue indescriptible. Yo, que nunca había sentido algo tan intenso, comencé a experimentar una mezcla de emociones que no comprendía del todo: celos, miedo, una rabia profunda que crecía cada día. El hombre intentaba alejar a mi madre de mí, y eso era algo que no podía permitir. Mi mundo giraba en torno a ella, y la idea de perderla me llenaba de terror. Lo que sucedió después se ha convertido en una especie de neblina en mi mente, como si mis recuerdos se hubieran distorsionado. Pero sé que, de alguna manera, mi madre ya no estaba físicamente presente. Al menos, no de la misma forma. El motel se convirtió en mi única distracción. Me dediqué a mantenerlo, a cuidar de las habitaciones vacías, a esperar a los pocos viajeros que se detenían en ese rincón olvidado del mundo. Pero incluso entonces, la rutina diaria no era suficiente para silenciar la voz de mi madre. Ella seguía aquí, observándome, guiándome, asegurándose de que no cometiera errores. A veces me parecía verla en los rincones oscuros de la casa, como si su espíritu aún habitara entre estas paredes. No me atrevía a contradecirla. Sabía que, aunque ya no estaba en carne y hueso, su poder sobre mí seguía siendo tan fuerte como siempre. Entonces llegó Marion. Su aparición desestabilizó todo lo que había logrado mantener en equilibrio. Ella era diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes. Era joven, hermosa, y algo en su presencia despertaba en mí emociones que no podía controlar. Sentía una atracción hacia ella que iba en contra de todo lo que mi madre me había enseñado. Cada vez que la veía, experimentaba una mezcla de fascinación y culpa. Sabía que mi madre no lo aprobaría, y eso solo aumentaba mi confusión. Podía sentir la furia de mi madre arder en mi mente cada vez que pensaba en Marion.
y esa furia me consumía por dentro, como un fuego que no podía apagar. La noche en que todo cambió, Marion estaba en su habitación, ajena a lo que se avecinaba. Desde la distancia, la observaba, incapaz de apartar la vista de ella. Lo que sucedió esa noche es un enigma en mi mente. Los recuerdos son fragmentos borrosos, el sonido del agua, el grito ahogado, el silencio sepulcral que lo siguió todo. No sé qué pasó exactamente, pero sé que después de esa noche, nada volvió a ser igual. Mi madre siempre me dijo que debía protegerme, que no permitiera que mujeres como Marion se interpusieran entre nosotros. Y de alguna manera, creo que hice lo que debía hacer. Al menos, eso es lo que me digo para no perder la cordura. Después de esa noche, el miedo a ser descubierto me acosaba a cada momento. Los policías comenzaron a llegar, haciendo preguntas sobre Marion, buscando respuestas que yo no podía dar sin delatarme. Intenté ser amable, intenté parecer inocente, pero sabía que la verdad estaba escrita en mi rostro, en mis ojos. Cada mirada que me lanzaban me hacía sentir que todo se desmoronaría en cualquier momento. La voz de mi madre seguía diciéndome que no me preocupara, que ella estaba a mi lado, que todo estaría bien. Pero la culpa era algo que ni siquiera ella podía silenciar. Finalmente, la verdad salió a la luz. No pude ocultarlo más. Lo que había estado tratando de reprimir durante tanto tiempo fue expuesto. La verdad sobre mi madre, sobre mí, sobre todo lo que había sucedido. Me llevaron lejos del motel, lejos de la casa, pero no me separaron de ella. Nunca me separarían. Porque aunque ya no está físicamente presente, mi madre sigue viva dentro de mí. Su voz sigue resonando en mi cabeza, guiando cada uno de mis pasos. A veces me pregunto si alguna vez podré escapar de ella, si alguna vez seré libre. Pero sé que la respuesta es no. Soy su hijo, y siempre lo seré. Su influencia sobre mí nunca se ha desvanecido. Y aunque el mundo me vea como un monstruo, como alguien roto, sé que lo que hice lo hice por ella. Porque sin mi madre, no soy nada.